donde el Evangelio llega y es creído, comienza a producir cambios notorios en las personas que lo reciben. Pero para continuar creciendo, necesitan asistencia pastoral adecuada. Los ministros encargados de equiparlos para que continúen edificándose y dando fruto, deben trabajar reconociendo lo que ya tienen, lo que les hace falta, dar gracias por lo que ya pueden hacer, rogar por lo que les falta y enseñarlos a perseverar hacia los ideales para los cuales son alcanzados por el Evangelio. Eso es lo que veremos a grandes rasgos en esta exposición. Vimos en la exposición anterior el trasfondo de la carta, un sincretismo teológico religioso conformado por conceptos cristianos, legalismo judío, filosofía griega y supersticiones paganas. Consideraremos ahora su estructura general. ¿Cuál es la estructura natural de la carta? Esta carta presenta una estructura natural sencilla. 4 secciones generales pueden identificarse. La primera sección va desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 14. La segunda desde el versículo 15 del capítulo 1 hasta el versículo 23 del capítulo 2. La tercera sección va desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 6 del capítulo 4. La cuarta y última sección va desde el versículo 7 del capítulo 4 hasta el versículo 18 de este mismo capítulo. Veamos un panorama de cada una de estas secciones. Primera sección: presentación y oración. Capítulo 1, versículos 1 al 14. Leamos la porción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
En esta sección se identifican 3 puntos principales. En el primero, el autor identifica a sus destinatarios originales. El autor se identifica por su nombre y por la función que cumplía y asocia a uno de sus colaboradores en la remisión de la carta, capítulo 1, versículos 1 y 2. A sus destinatarios los identifica por su posición y vocación en Cristo, por su filiación con Él y por su ubicación geográfica. Seguidamente invoca 2 provisiones esenciales para la vida cristiana, sin las cuales no hay vida cristiana saludable. ¿Cuáles son esas bendiciones? Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo a favor de sus receptores. Capítulo 1, versículo 2. En el segundo punto de esta sección, el autor expresa sus agradecimientos a Dios por el fruto esencial del Evangelio en sus destinatarios, los colosenses. Capítulo 1, versículos 3 al 8. ¿Cuál fue el fruto que el Evangelio produjo en los colosenses a quienes escribió esta carta? El fruto que el Evangelio produjo en ellos fue fe en el Señor Jesucristo y amor a todos los santos. Versículo 4. ¿Quiénes son los santos? Los apartados para Dios mediante el Evangelio. Fe en el Señor Jesucristo y amor a todos los creyentes es el fruto básico del Evangelio en toda persona que al oírlo lo recibe. La fe en el Señor Jesucristo es una facultad espiritual celestial que Dios da por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. La verdadera fe en el Señor Jesucristo es una poderosa facultad que dispone el oído a la palabra del Señor Jesucristo y capacita la voluntad de quienes la reciben para obedecer el Evangelio del reino de Dios. Pero la verdadera fe en el Señor Jesucristo nace acompañada de amor a todos los creyentes sin excepción, no únicamente a quienes nos simpatizan. Las personas que en cualquier lugar reciben el Evangelio del Señor Jesucristo se distinguen de los demás por la fe en el Señor Jesucristo y el amor a todos los que creen en Él. En el tercer punto de esta primera sección, el autor habla de las constantes oraciones que él y sus compañeros de ministerio hacían a Dios para que los hermanos en Colosas tuvieran mayor fruto en el Señor Jesucristo. Habla de los elementos básicos necesarios para dar el fruto. Esos elementos son sabiduría e inteligencia espiritual. Estas virtudes se obtienen mediante el conocimiento de la voluntad del Espíritu mencionado al final del versículo anterior, versículo 8. En este mismo punto, el autor habla del propósito de adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. Ese propósito es enaltecer la dignidad del Señor Jesucristo, agradándole en todo, creciendo conforme a la potencia de su gloria en el conocimiento de Él, dando fruto en toda buena obra, con toda paciencia, longanimidad, gozo y gratitud al Padre, que da la capacidad para participar de la herencia de los santos en luz, al trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esta sección nos muestra lo que el Evangelio hace en quienes lo reciben. De esta sección aprendemos que el fruto del Evangelio en quienes lo reciben
es fe en el Señor Jesucristo y amor a todos los que por la fe en Él son apartados para enaltecer el nombre del Señor Jesucristo. Esto los creyentes lo hacen fortalecidos con la potencia de la gloria de Dios, creciendo en el conocimiento de Él, en toda buena obra, con toda paciencia, longanimidad, gozo y agradecimiento al Padre. En esta misma sección también aprendemos que los pastores como Pablo reconocen la obra del Evangelio en los hermanos que pastorean, dan gracias a Dios por ello y ruegan incansablemente por las provisiones espirituales que les hace falta para andar como es digno del Señor Jesucristo.